Muy buenos días y bienvenidos un miércoles más a Hablando de Espiritismo. Soy Ignacio García y hoy desde la Sociedad Espiritista Alicantina venimos a proponer el tema ¿Influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones los espíritus? Tres miembros de una familia se encontraban viajando desde su lugar de residencia hacia una gran ciudad, donde el cabeza de familia habría de recibir un tratamiento médico importante. Instalados en el vehículo, cada uno estaba en sus pensamientos particulares. De las tres personas, una era aprendiz de la doctrina espírita. En el silencio de su intimidad, con el pensamiento rogaba a los espíritus buenos que le dieran la protección adecuada tanto para el viaje como para el tratamiento médico, que todo saliera bien, siempre según la voluntad de Dios. De pronto llegó a la mente esta frase expresándola en voz alta. ¿Llevas cartera? La cartera de mano es un objeto que se utiliza para guardar el dinero, los documentos de identidad que podrían ser requeridos por las autoridades oficiales, bancarias, médicas, etc. Al instante, rápidamente el conductor del vehículo dijo que la había dejado olvidada en la casa. Aún estaban cerca del domicilio familiar y pudieron regresar para recuperar esta cartera de mano. El detalle pasó inadvertido para dos de las personas en cuestión. Sin embargo, la persona que oraba por la protección y el acompañamiento espiritual recibió la bonita sensación de que estaba siendo escuchada, estaba siendo atendida en esos momentos. En lo íntimo de su ser agradeció a los espíritus por ese pensamiento sugerido, asombrándose muy gratamente de la buena asistencia que estaban recibiendo, pudiendo rectificar aún a tiempo ese importante olvido, pues de seguro que hubiese presentado alguna situación no deseada. Hagamos de nuevo la pregunta del comienzo de este podcast. ¿Influyen los espíritus en nuestros pensamientos y en nuestras acciones? Vamos a ver lo que nos enseñan ellos mismos en el libro de los espíritus, por Allan Kardec, en el capítulo 9, cuyo título es Intervención de los espíritus en el mundo corporal. Encontramos la pregunta 459 bajo el subtema Influencia oculta de los espíritus en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y pregunta Kardec, ¿influyen en nuestros pensamientos y en nuestras acciones los espíritus? La respuesta dice así. En este aspecto su influencia es mucho mayor de lo que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Vaya sorpresa, ¿verdad? La mayoría de las personas piensan que estos sucesos, como el relatado anteriormente, son coincidencias o casualidades. Sin embargo, los espíritus nos dicen que muy a menudo son ellos quienes nos dirigen. Naturalmente, las personas que se interesan por aprender el espiritismo sano y educador para el alma saben que su propia alma es un espíritu que piensa, pues así lo afirman los espíritus en la respuesta número 460, en su primera parte. Vuestra alma es un espíritu que piensa. Ni qué decir tiene la alegría que sintió la persona que oraba en ese instante, ¿verdad? Lamentablemente no pudo expresar ese gozo en voz alta, pues sus familiares no creen en la doctrina espírita. Sin embargo, aquella grata experiencia, breve, insignificante para los demás, le dio el consuelo verdadero y demostrando de que estaban escuchando su petición de ayuda. El libro de los espíritus, codificado por Allan Kardec, no deja lugar a dudas, solo influyen en nuestros pensamientos en muchísimas veces, sino que también suelen intervenir en muchas de las cosas que nos pasan.
Y siguiendo en el mismo capítulo 9 del título que se ha mencionado antes, explica perfectamente que hay espíritus interviniendo en los acontecimientos importantes de nuestras vidas. Y en la pregunta 525 de este capítulo, Kardec pregunta ahora por los hechos que nos suceden. ¿Los espíritus ejercen alguna influencia sobre los acontecimientos de la vida? Pero antes de ir a la respuesta vamos a fijarnos primero. Kardec preguntaba sobre los pensamientos, si influían en los pensamientos. Y ahora pregunta si intervienen en los acontecimientos. Y los espíritus le dan la respuesta con toda seguridad, puesto que te aconsejan. Y Kardec, siempre analista y metódico, vuelve a insistir para dejar bien claro en este asunto en la pregunta 525A. ¿Ejercen esa influencia de otro modo, además de a través de los pensamientos que nos sugieren? Es decir, ¿tienen una acción directa en el cumplimiento de las cosas? Y ellos respondieron categóricamente sí, pero nunca proceden de forma que esté fuera de las leyes de la naturaleza. Bueno, además de categórica, esta respuesta es contundente y formidable. Y el profesor Kardec añade el comentario siguiente en su nota explicativa y razonada. Nos imaginamos sin ningún motivo que la acción de los espíritus solo debe manifestarse mediante fenómenos extraordinarios o maravillosos. Querríamos que acudiesen en nuestra ayuda por medio de milagros. Siempre los representamos siendo como si fuesen portadores de una varita mágica. No es así. Por eso su intervención nos parece oculta, y lo que hacen con la asistencia que nos proporcionan nos resulta absolutamente natural. Oculta. ¿Qué significa esto? El verbo ocultar es algo invisible, algo que no se ve. Por eso la intervención de los espíritus nos parece oculta, pues muchos no lo vemos. Prosigue Kardec en su relacionamiento. Así, por ejemplo, ellos provocarán la reunión de dos personas que aparentemente se encontrarán por casualidad. Es lo que normalmente se piensa. Anda, qué casualidad. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Nos sigue diciendo Kardec, inspirarán a alguien la idea de pasar por un lugar determinado. Llamarán su atención hacia ese punto. Si eso les permite conseguir el resultado que desean. En el caso que hemos escuchado al principio, inspiraron la idea de preguntar por la cartera de los documentos. Pero seguimos con el razonamiento del profesor. El ser humano, de ese modo, al pensar que solo sigue sus propios impulsos, se queda tranquilo, pensando que conserva siempre su libre albedrío. Hasta aquí la nota de Kardec, pues hemos aprendido un poquito más sobre la intervención de los espíritus en el mundo corporal. Vemos que sí influyen en los pensamientos que nos son sugeridos muchas veces y que también intervienen en esos acontecimientos que marcan de manera importante nuestras vidas. Y esto es todo para este miércoles en Hablando de Espiritismo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por vuestra atención.